Dale. Sofi, mira, en este momento vamos a hablar sobre el aspecto no profesional de la vida de Sofía. ¿Qué te gusta hacer cuando no estás haciendo tu trabajo? ¿Qué es lo que te mueve? Y lo primero que me surge, aunque algo sé, y si querés lo comentamos porque lo sé, ¿por qué te viniste de Colombia a la Argentina? Ok. Bueno, en rigor de verdad, yo no vine de Colombia, vine de España. ¿Cierto? Eh, Cuando yo me recibí en Colombia, trabajé unos años allá recién recibida y tenía, bueno, el proyecto, la idea de hacer un posgrado que finalmente fue España el lugar que elegí para hacer mis estudios de posgrado. Así que fui a vivir a España unos años, durante los cuales estuve estudiando, eh, bueno, conociendo también, porque, bueno, era como la primera experiencia de vivir no solo afuera de mi casa paterna, materna, sino del país también. Así que estuve Claro, unos años ahí y en algún momento de ese periodo conocí a José, que es mi marido. José es argentino. eh, Compartimos allá bastante tiempo juntos y en algún momento, un poco por el mismo proceso que cada uno traía, bueno, surgió la pregunta de instalarnos allá, quedarnos allá, y ninguno de los dos tenía como esa idea eh, de permanecer mucho más tiempo, ¿no? Así que evaluamos un poco las opciones y acá hago una pequeña infidencia, y es que los dos somos muy organizados, así que armamos un Excel en el cual pusimos un montón de variables, las calificamos. Las dos opciones eran ir a vivir a Bogotá, en claro. Colombia, o venir a vivir a Buenos Aires. Y bueno, hicimos este análisis pormenorizado, donde Buenos Aires parecía ser, digamos, una opción que nos venía mejor a los dos. Yo, digamos que a mí la aventura siempre me ha gustado mucho, eh, y me pareció maravilloso, mucho, por lo menos mucho más atractivo que volver a mi país. Mira, ahí es donde yo voy a hacer ahora una infidencia. José, el esposo de Sofía, es sobrino de mi esposa. Entonces, por eso nos conocemos con Sofía desde hace algunos años. Eh, es muy simpático esto que hayan reflejado todo en un Excel para poder evaluar claramente. Eh, ¿Y qué extrañas de Colombia? Qué extraño de Más Colombia. De allá de lo Colombia, obvio que es por ahí la familia, sí, más allá de eso. bueno, la familia cada vez más, porque mis padres se hacen grandes, y bueno, y eso también plantea como una situación que es nueva en este momento, ¿no? Ujú. Por otra parte, yo intento ir lo más que puedo y pasar una temporada con ellos, con mi familia. eh, y bueno, yo diría que en términos generales extraño el paisaje. Me hace mucha falta. Bogotá es una ciudad montañosa, con un clima de montaña, bastante seco, digamos, Bien que diferente a donde estás viviendo. muy diferente. Sí, sí, es muy notorio. Entonces extraño mucho eso, el paisaje, el lugar de la ciudad en el que yo me crié, donde sigue viviendo mi familia. Extraño la comida, extraño la música, extraño, digámoslo así, como un tono energético general que es muy distinto al, al de la Argentina, por lo menos al de Buenos Aires, ¿no? Ujú, ujú. Eh, y que es un tono, llamémoslo así, como muy vital, ¿no? Muy vital en un sentido cotidiano. Eh, Hay, no sé cómo describirlo, no es necesariamente alegría, pero sí hay como una vitalidad mucho mayor. Yo Ujú. eso lo siento mucho. Eh,
Pero bueno, por otra parte también tengo que decir que yo llevo acá viviendo casi 21 años, Ah, claro, es un un montón. montón, Mm, es un montón, y que realmente pienso y siento que vivir en Argentina está muy bien. O sea, en comparación con los lugares que yo conozco y en los que he vivido, incluido Colombia, se vive muy bien en Argentina. ujú, Eh, ujú. Más allá de los vaivenes y más allá de muchas dificultades, es realmente un país y una sociedad eh, muy privilegiada en muchos sentidos, ¿no? Y yo eso lo valoro muchísimo y forma parte de mi decisión de seguir acá también. Claro, seguro, seguro. Em, ¿Qué cosas pudiste incorporar en tu espacio de vivir aquí en Argentina que vos decís, a mí nunca se me hubiera ocurrido que pudiera terminar haciendo tal o cual cosa o que me empezara a gustar cual, no sé, lo que sea que se te ocurra? Bueno, bueno, lo primero es que yo ya no hablo como una colombiana, tampoco hablo como una argentina, pero en algún momento empecé a pasar al voceo. Claro, eh, claro, que es bien pues, distinto. En Colombia siempre es usted, usted y en todo caso tú. claro, claro. Pero bueno, un poco también por mi propia actividad, porque yo realmente hablo y escucho todo el día, Claro, un poco por eso en algún momento hice esa transición casi sin darme cuenta al voz. eh, y ahora me pasa algo muy gracioso y es que también atiendo pacientes de Colombia y pacientes de otros países en América Latina y entonces a veces me pierdo entre el tú, el vos, el usted. Bueno, hago un chiste porque realmente eh, seguro, seguro. es Mira, difícil hacer el cambio. te cuento, cuando yo empecé con estas entrevistas también fue después de la pandemia, donde todo lo online se hizo mucho más frecuente. Y Claro. una de mis colegas un día me dice, pero pará, vos estás hablando con alguien que vive en México y empezás a hablarle de tú como al que vive en México. Soltá eso. El otro no necesita que le hables igual. Y es tal cual. Uno se siente raro, ¿no? En el sentido de decir, bueno, de qué manera voy a expresar? Y yo, a mí a veces me sale y a veces no me sale. Bueno, y también es muy singular de con quién estás hablando, de qué estás hablando, qué es necesario también, ¿no? A Tal veces cual, tal cual. se requiere una cercanía, bueno, forma parte de, de lo propio, digamos, de la actividad y de cada momento también, ¿no? Seguro. Así que, bueno, incorporé eso, incorporé el mate, tomo mucho mate, que es Claro. algo que Ah, jamás imaginé eh, buenísimo. terminar haciendo. Eh, no sé qué otras cosas. Bueno, incorporé el psicoanálisis eh, como una parte muy importante de mi formación. Eh, yo tuve una formación más orientada hacia lo humanista y hacia corrientes de ese tipo. Y al llegar acá descubrí el psicoanálisis muy vivo, muy crítico, muy ayornado, como dicen acá, muy en contacto con la realidad y eso me gustó mucho. Fue como un gran hallazgo para mí. Mm. Eh, por las dudas, vayan al lado A donde nos cuenta Sofía cómo ella continúa en un constante aprendizaje para expandir lo que ella hace como servicio. Eh, ¿Qué cosas te sorprendieron de los argentinos? Ay, no sé, a ver, hago memoria. Bueno, Más creo allá del que que, conociste en España, digo, ¿eh? claro, bueno, es que ahora me doy cuenta que tengo como varios puntos de referencia, porque mientras yo hacía la carrera en Colombia, bueno, empezó a llegar mucho producto cultural, llamémoslo así, de la Argentina al finales de Ujú. los 90, bueno, durante los 90. Sí, Entonces de repente empezamos a ver algo que no habíamos visto en Colombia, ¿no? Que era como esta cultura tan particular.
Entonces tengo una primera referencia ahí que estaba más relacionada con como una cultura que era, que algo tenía que ver, pero mucho no tenía que ver con nosotros, Ajá, ¿no? Y percibir este aspecto más europeo, llamémoslo así, y eso siempre me resultó sorprendente. Después, por supuesto, comprendí de dónde venía, ¿no? Porque, claro. bueno, el proceso de Argentina es un proceso realmente muy diferente del resto de América Latina, Sí, eh, con sus luces y sus sombras, por supuesto, sin ¿no? duda, sin duda. Eh, y después las siguientes referencias me las encontré viviendo en España y conociendo argentinas y argentinos que habían migrado con posterioridad al 2001. Entonces ahí tuve como un segundo punto de referencia que, que bueno, que me sorprendía con cuánta soltura se manejaban, ¿no? Porque bueno, realmente tenían, bueno, una conexión muy grande con Europa. También percibí lo que significaba atravesar una crisis en un país, algo que, digamos, las crisis en Colombia tienen otros colores, no son Sin duda, estos de claro, Argentina. claro. Eh, y entonces, bueno, también me sorprendía eso, me parecía algo muy particular. Y bueno, ya estando en Argentina, a mí me gusta mucho la manera que tienen de pensar la vida en general como algo que le da cabida al trabajo, pero también a hacer otras actividades y que eso sea muy importante. Eso en Colombia no existe. Ah, mira, Eh, la disposición del espacio público como un lugar en el que ocurren cosas importantes, claro. que el día no se acaba cuando el sol se oculta, sino que el día continúa, que uno pueda aprender o estudiar una carrera de grande, por ejemplo, eso en países como Colombia, Perú, México incluso, es como muy impensable. Ajá, Eh, entonces, en ese sentido, me sorprendieron muchas cosas que tenían que ver como con ampliar la experiencia vital, más allá de un montón de fronteras que particularmente en la sociedad colombiana y por su historia y demás, pues siempre van por carriles como muy, muy cerraditos, digámoslo así. acotados, tal cual, tal cual. Bien, gracias por todo esto que nos trajiste. Otra vez nos encontramos al final. Se nos acabó la entrevista. Y yo últimamente vengo pidiéndole a los entrevistados que me dejen algún regalo, que se trata de una frase, se trata de un pensamiento, de esa idea fuerza que te atraviesa en distintos momentos. Y si hay algo que tengas que quieras dejarnos como alguna idea, algún pensamiento, decime, regalarnos algo. Bueno, pues mira, ahora que lo mencionabas, me vino a la mente en realidad una frase de una escritora colombiana muy Ujú, reconocida, ella se llama Laura Restrepo, y pensé en esta frase porque estuvimos conversando acerca de, bueno, de mi parte profesional, pero también del recorrido que he hecho a lo largo de mi vida, y la frase dice algo así como que el pasado que no ha sido amansado con palabras no es memoria, es acechanza. wow, Y que tiene que ver como, no sé, para mí al hallar esa frase fue como poner luz sobre algo sobre una senda sobre la que ya venía eh, intentando transitar, tiene que ver con mi ejercicio profesional y con mi búsqueda, digamos, de, de aprendizajes, pero también tiene que ver con comprender como mi propio proceso. Eh, creo profundamente en que eso, en que poder apropiarse de la propia historia y hacerla una memoria para uno mismo y para los otros es algo que transforma enormemente la vida eh, y que abre la posibilidad de ser más libres, ¿no? Y de decidir qué hacemos con nuestro tiempo vital, ¿no? Que es limitado además. sí, Así seguro. que, bueno, eso es lo que aparece. Mm. Muchísimas, muchísimas gracias, Sofía, por haberte brindado al espacio de Extended Play y por este momento.
Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto. Quedamos en contacto. Igualmente, hasta luego.